Estamos en el libro de los jueces. Hoy estaríamos entrando en este capítulo número 4 y capítulo número 5. Yo le voy a pedir a mi hermano si puede estar poniendo una imagen que había traído que me llamó la atención. Quizás muchos dirán, ¿qué es esto? Pareciera una carrera, y sí, lo es. Es en diciembre del 2012. Y me llegó esta información y quería compartirlo con ustedes para entrar en tema en este día. En esta carrera, 2012, hacía unos pocos meses había terminado los Juegos Olímpicos, en el cual había ganado este caballero, que lo vemos con el número 7, me anoté el nombre porque es keniano, y dice, se llamaba Abel Mutai, había ganado la medalla de oro en las Olimpiadas, ¿sí? Entonces, esto lo llevó no solamente a tener este estado y seguir, y ganaba esto que era en España. Y sabe que atrás venía un español. Este español, llamado Iván Fernández Anaya, venía segundo, venía corriendo, y de pronto el keniata empezó a disminuir su marcha, empezó a saludar a las personas, empezó a frenarse, porque se había confundido en la línea de llegada. Entonces, cuando pensó que había ganado, mermó su marcha y empezó a saludar, ya estaba en otra cosa, ya para él había ganado. El que venía atrás empezó a decirle que todavía faltaba. Empezó a decirle que todavía faltaban algunos metros para que gane. Le empezó a gritar, le empezó a decir, obviamente el keniata no sabía español, y casi a los empujones lo llevó hasta la meta. Esa es la imagen de la gratitud de aquel hombre que se había confundido, pensó que había ganado y todavía faltaba. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué nos pasaría a nosotros si nos preparamos tanto tiempo, estamos ahí y de pronto el de adelante se confunde? El de adelante dice, bueno, ya gané, disminuye y bueno, alguno dirá, gloria a Dios, ¿sí? O oraríamos para que se tropiece, no sé cómo haríamos cada uno de nosotros, pero este varón, este español, le avisó que todavía faltaba. A veces nosotros cuando tomamos la palabra, a veces somos muy duros con aquellas personas que nos relatan esta historia, nos relatan lo que le pasó. En este libro de los jueces, y empezamos a desasnar este libro tan precioso donde habla de equivocaciones. Nuestro hermano en la clase pasada, cuando hablaba de estos 3 jueces que había levantado Dios, hablaban de que se habían olvidado. Hoy también podría añadir que quizás también se confundieron. Pensaron que con la primera vez que se habían arrepentido delante de Dios y Dios los bendecía, se había terminado, habían ganado, pero todavía faltaba para llegar. El pueblo se confundía, pensando que ya estaba todo hecho. ¿Y qué pasa cuando no seguimos luchando, cuando no seguimos preparándonos, cuando no seguimos queriendo hacer la voluntad de Dios? Pasa lo que le pasó a cada uno de los que vemos relatado en el libro de los jueces. Todavía falta, no hemos llegado. Cuando uno se relaja, y le pasó en este caso, vamos a transitar en estos versículos, capítulo número 4 y capítulo número 5, Dios mediante, pero dice que esta historia de relajarse también lleva a no considerar algunos peligros. Cuenta la palabra, versículo número 1 de este libro de jueces, versículo número 1 del capítulo número 4, dice, después de la muerte de Adod, era el último juez que habíamos visto la clase pasada, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán del ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim.
Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Dios había entregado esas tierras al pueblo, había entregado esto y le dijo que tenía que limpiar, pero a veces cuando no hacemos este tipo obedecemos lo que Dios nos dice, bueno, empezaron a levantarse pueblos, empezaron a multiplicarse los pueblos. Y a veces no nos damos cuenta cuando hay cosas que se van formando y lo vamos dejando. Javín, este rey, empezó a forjar un ejército grande. Empezó a forjar un ejército en el cual lo más sobresaliente, aparte de los soldados y los valientes, dice la palabra, que tenía 900 carros cerrados. Eran de hierro. Leyendo un poquito decía que algunos de esos carros hasta tenían como pequeños filos o grandes filos en las ruedas, los cuales lo hacía más peligroso. El rozar esos carros en aquel que batallaba podía terminar con la vida de cuantos. El pueblo de Dios se relajó, pensaba que había llegado, que estaba todo bien y no vio cómo Javín estaba forjando su tropa, su ejército. Y empezó a molestar al pueblo de Dios. 1, 2, 3 veces dice que empezó a tratarlos mal, empezó a molestar, a matar, empezó a guerrear contra el pueblo de Dios. Ni más ni menos que por 20 años. Pero dice la palabra que en ese tiempo tan particular, donde se levantaba alguien, un vecino, alguien que lo tendría que haber sacado antes, pero sin embargo lo dejó. Y esto es a veces cuando uno empieza a analizar la historia. Siempre cuando tratamos un tema que queremos compartir acá, siempre lo hablo con mi gente, con mi familia, y tratamos de meternos en la historia. Tratamos de que esto nos pueda no solamente leerlo como algo histórico, sino llamarnos a nosotros mismos qué hubiéramos hecho en ese tiempo. ¿A dónde? ¿Cómo? Para no pegarle tan duro. Para no decir que esto tendría que haber sido de esta forma, quizás nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Dejar crecer a una nación, a un rey, nos termina perjudicando luego. Venía, los atacaba, los robaba, 20 años así. Un día se cansaron, un día dijeron basta. En ese tiempo, algunos calculan que había pasado casi 1000 años antes de Cristo cuando esto acontece. Pero dice que empezaron los hijos de Dios a clamar, a pedir. ¿Por qué nos pasa esto? Y empezaron a elevar su voz. Y en ese tiempo había Dios levantado una jueza. Y cuando entré en la vida de esta mujer, de Débora, su nombre significa abeja, empecé a recorrer una vida la cual me maravilló. Porque en aquel tiempo uno piensa, levantó 1, 2, 3 jueces, y acá levanta una mujer. La única jueza en la palabra. La única mujer que por nombre se atrevió a dirigir ni más ni menos que el pueblo. El ejército. Pero ¿por qué Dios levantó una mujer? ¿Por qué Dios puso la mirada en una persona habiendo tantos hombres? La palabra dice que no había de esos hombres. No estoy hablando de hombres que podrían saber de guerras, que podían saber de batallas, que podían tener esa valentía, porque de la valentía que habla la palabra,
para elegir a las personas no es de esa valentía. La valentía no es los músculos que tenemos o todo lo que podamos llegar a saber, porque aquel pueblo también sabía lo que habían padecido anteriormente. Pero sin embargo toma una mujer, ¿sabe por qué? Porque tuvo la valentía de en un tiempo en que todos hacían lo que querían, ella buscaba de Dios. Tenía una comunión y aquel que quiere tener comunión con Dios es factible, es herramienta para que Dios la utilice. Así que en ese tiempo, cuando algunos dijeron, estamos cansados de que venga con este Sísara, alguien sanguinario también, jefe del ejército de este Jabín, estamos cansados de esto. Queremos que nos liberte, queremos que pase algo que evidentemente ya lo hizo Dios, nos arrepentimos, clamamos, se acabó la historia, tenemos que hacer algo. Volvemos a decir lo mismo, alabo a Dios, porque hay mujeres que toman este desafío cuando todos están temiendo, quizás algunos frustrados, lo único que le queda es buscar a Dios. Y Dios contesta por una mujer, la levanta. Y le dice ni más ni menos, que vamos a seguir leyendo ahora, pero quiero que cada uno de nosotros tenga presente las mujeres. Tenga presente aquellas que se animan cuando no hay hombres, ya sea porque no están en la casa o porque no quieren tomar la predisposición de servir o porque de pronto están apocados, abatidos. Ellos siguen adelante y buscan de Dios. Dios fortalezca y bendiga a aquellas mujeres que se ponen sobre sí la casa, la familia, los hijos, están queriendo que ellos puedan conocer a Dios. Cada una de aquellas mujeres necesita la oración de la iglesia, el favor de Dios cada día, porque muchas están llevando tantas personas a Dios. No digo que no haya hombres, no digo que no haya varones en este tiempo, pero Dios cómo utiliza a las mujeres. Dios bendiga a aquellas que están luchando, intercediendo y pidiendo por su casa, su familia, por su esposo, por cada uno de ellos. Se levantó en aquel tiempo alguien que iba a decirle ni más ni menos. Dice acá, no sabemos cómo llegó. Esta Débora está allí y dice la palabra en este capítulo número 4. Dice, gobernaba en aquel tiempo una mujer, en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín. Los hijos de Israel subían a ella a juicio. Sabían que era alguien de Dios. El pueblo subía a juicio. ¿Qué decía? ¿Qué palabra tenía? Y una de las cosas que también me llamaba la atención era que estaba en una palmera. Esto no lo pude averiguar si era por ella lo de la palmera o había alguna antecesora que era producto en el cual le dijeron la palmera de Débora. Pero allí iban. Era accesible. Subían los de Israel cuando querían juicio, cuando querían que alguien dictaminaran qué era lo bueno. Una mujer de Dios. Una mujer con palabra, una mujer que no tenía, acuérdese que en ese tiempo ser mujer no era ventaja de nada. Cuando la mujer no era tomada muy en cuenta, fíjese qué cosa. Ella estaba vinculada con Dios. Ella hablaba con Dios. Ella tenía para hablar de las cosas. Y la había elegido. Y dice el verso número 5, que acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y dice el verso número 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara?
capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Le dio un plan. Le dijo la palabra de Dios. Lo mandó a llamar al ejército. Y lo que a mí me llamó la atención en esta parte de esta historia es que este hombre, jefe del ejército, jamás le preguntó nada en cuanto a por qué, si tomó pro y contras. Mirá que estos tienen 900 carros, no le dijo nada, porque sabía que venía de Dios, porque sabía que había autoridad de Dios, porque sabía que estando con ella, lo que dice ella, habrá que hacerlo y Dios bendice. Pero solamente le dijo algo. Por eso digo, a veces le caemos muy duro. ¿Y qué pasaría si nosotros estuviéramos en ese lugar? Insisto, con estos hombres que eran valerosos, eran ejércitos, sabían que era entrar en combate y todas estas cosas, pero sin embargo, Sísara les daba para pensar hasta que escuchan la voz de Dios mediante esta mujer. Ser mujer no era ventaja. Ser mujer no era sinónimo de que, bueno, hay que hacerle caso. Lo único que le dijo aquel varón, aquel jefe del ejército, era: si vas tú, yo voy. Si no vas, no voy. Dice entonces el verso número 8, Barak le respondió: si fueres tú, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y digo, ¿qué pasará? ¿Habrá tenido miedo? ¿Habrá tenido...? Por eso digo de no caerle tan duro. Creo que ahí la única persona vinculada con Dios era Débora. A mí me gusta acercarme a los siervos, acercarme a los varones de Dios, aquellos que están activando con Dios a favor de la palabra. Me gusta porque aprendo, me gusta porque me siento protegido, me gusta que cuando me acerco a un hombre de Dios, lo único que sepa decir es el querer agradar a Dios, el querer hacer cosas por Dios, el moverse a favor de que se predique la palabra. Eso a mí me gusta. Barak, entiendo también, y permítame en esta interpretación, quiero ir con vos, la única representante que tenemos. Lo que tengo de Dios, quiero que esté conmigo. Y si hay alguna contraorden en el medio, quiero que, ya que lo escucha Dios, que me lo diga, para no cometer errores. Vincularse a hombres y a mujeres de Dios nos lleva seguridad también. Pero ¿por qué no te vinculás vos con Dios? Sí, también me lo podría decir. En este tiempo, ¿qué hubiera pasado cuando cada uno hacía lo que quería? Cuando cada uno se equivocaba tantas veces como podía. Cuando viene un hombre de Dios, cuando viene una mujer de Dios, hay que prestar atención, porque vemos que Dios nos puede hablar por medio de ellos. Dios bendiga a las mujeres siervas de Dios. ¿Sabe qué contestó Débora a este hombre? Que tenía miedo de no ir con ella, ni siquiera tenía miedo a Sísara, y eso que estaban bastante complicados en aquel tiempo. La única garantía que quería era: si vos vas, yo voy. Y se puso esto. El verso número 9 dice: y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Ella sabía a quién representaba, sabía quién le había hablado y no tuvo miedo de ir a batallar. No tuvo temor de aquel Sísara con sus carros y con su ejército. No le interesó. Si Dios me lo dice, yo voy. Si Dios me dio palabra, me animo.
Esto también es grato, animar a los que están apocados, animar al que quizás necesite un apoyo extra. Dios bendiga también a aquellos que animan a otros a seguir, a caminar, a cuando están débiles poder decirle, mira que Dios es el que te está hablando. El Dios, aquel que está fortaleciendo cada vida, también va a fortalecer la tuya. ¿Cuántas veces podemos llegar a flaquear? Y qué bueno tener hermanos que nos apoyen. Siempre hablamos con un hermano y nos apoyamos en oración y cada vez que tiene que hacer algo, bueno, ahí está el respaldo de oración y cuando yo tengo que hacer algo, él también está. Esto es grato, esto es bueno, nos sentimos fuertes porque hay una oración de respaldo. Por eso qué bueno estas reuniones de orar, de interceder, de pedir al Dios eterno por cada persona que está necesitando de Él. Dice la palabra que fueron. Y Dios, vamos a saltear algunos versículos para que no se haga tan extenso, le dio la victoria. En el lugar donde ellos estaban, como el ejército de Sísara, con todo su esplendor, estaba en un valle. Y dice la palabra que este Barak con Débora descendió a donde estaban ellos. Era el territorio justo. Era el territorio donde Sísara estaba más cómodo. Con sus carros, con su ejército, todo le venían y dijeron, no nos metamos con este. Pero sin embargo, lo vieron descender. Cuando escuchó este Sísara que Barak venía en pos de él, empezó con todos sus armamentos. Empezó a mostrar su poderío. Y después tendríamos que recurrir al cántico de Débora para explicar qué pasó. La palabra dice que Dios le alcanzó la victoria, pero fue con algo tremendo. El cántico de Débora me habla de que en ese momento los cielos derramaron aguas. El río que estaba allí delante de todos estos carros que eran su fuerte de este Sísara, empezó a desbordarse. Los carros empezaron a no poder girar. Los guerreros de Dios sabían que Dios estaba allí, pero los otros se confundieron a tal punto que no pudieron utilizar sus 900 carros cerrados. Sufrieron una batalla tremenda y sufrieron la pérdida absolutamente de todos. Ese Sísara que vio todo desbordado tuvo que salir corriendo, tuvo que salir a pie, dice la palabra, llegando a un lugar específico, a un lugar en lo cual desaparece otro personaje que es Jael. Y dice la palabra que esta mujer estaba sola en la carpa. Algunos pastores podían poner sus carpas en estos territorios y podían alimentar su ganado y estar allí, y se lo permitían, siempre y cuando respetaran al rey que poseía esas tierras. Era territorio del rey que representaba a Sísara. Llegó allí y dice que evidentemente habrá venido bastante golpeado. Llegó allí, Jael lo dejó pasar. Lo puso en un lugar especial para que descansara, lo tapó, le pidió agua, le dio leche y lo volvió a tapar. Lo que cuenta la palabra es que aquella mujer, cuando vio que estaba dormido, salió, agarró una estaca, la puso en la sien de Sísara y lo mató. Las mujeres en aquel tiempo también armaban sus carpas, así que esto de agarrar una estaca y golpearlo era algo que sabían, matando a Sísara. Barak lo seguía, pero leyendo un poquito le podía haber caído una pena máxima a aquella mujer por matar al representativo del rey donde ella estaba con la carpa, pero sin embargo no le importó. Cuando llegó Barak le dijo, Sísara,
ya murió. Algunas actitudes, 2 mujeres que nos hablan de una valentía que no es cuestión de músculos, no es cuestión del coraje. Estamos hablando de personas que en un momento determinado, cuando nadie buscaba a Dios, buscaron de Él. Y fueron utilizadas en los planes de Dios. No le importa a Dios lo que tenga el enemigo, no le importa a Dios cómo se presenta. Lo importante es que usted no se crea que porque lo que ve es mucho más grande que sus fuerzas, no crea que va a batallar usted, sino batalla Dios. Cuando usted empieza a creer estas cosas, cuando empieza a darse cuenta que no es por lo que sabe, por lo que entiende, sino por quien le manda a avanzar, es cuando cambia nuestra vida. Es cuando cambia la mirada, es cuando empezamos a darnos cuenta que podemos enfrentar muchas situaciones, aunque no las entendamos, aunque nos cueste muchas veces transitar. Daba gloria a Dios por todo esto. Yo no sé cómo va a solucionar su tema, cómo va a estar moviendo algunas cosas en su vida, pero sé que lo puede hacer. Cada uno de los que están en este lugar ha dado testimonios también de que hay un Dios real al cual conocemos, al cual podemos ver de cómo se maneja con nosotros. Usted alaba y bendice al Dios vivo. No es una historia. ¿Cuándo cambia nuestra vida? Cuando no leemos la Biblia como una historia, sino como una forma de aprender qué me conviene, qué no me conviene, cuándo actuar, cuándo parar, cuándo ir, cuándo buscar, cuándo alabar. Otra vez llegó, otra vez Dios se manifestó, otra vez Dios mostró señales de su amor para su pueblo. Utilizó una mujer porque no había hombres. En este tiempo tan especial, quiera Dios que siga buscando hombres y mujeres para su servicio. ¿Cuánto debemos nosotros adorar y bendecir? Último versículo, Amós capítulo número 3, verso 7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y me quedé con este texto sabiendo que Dios siempre, cuando hay necesidad, habla. Cuando hay una inquietud, se manifiesta. Cuando hay un corazón dispuesto a querer saber más de Él, Él habla con Él, con el profeta, con aquel hombre que le busca. Hoy sé que muchos están en muchos lados diciendo que son profetas, pero acá, en la palabra, Dios te va a enseñar qué tienes que hacer. Dios te va a dar la salida para que puedas levantarte si estás caído y fortalecerte, levantarte si estás en ese tiempo difícil. Estos, para no caerle tan duro, se olvidan, como decía nuestro hermano, o se confunden. No llegamos a una nada. Tenemos que seguir en pos de aquel, ¿sí? Cuando digo conseguir a nada, digo que lo que Dios nos ha permitido tener no es nada comparado a lo que nos espera en el cielo. Si hay alguno que no ha entendido, si hay alguno que todavía está buscando, ¿qué necesito hacer para poner mi nombre en el libro? Aceptar a Cristo. Ese Jesús te da la posibilidad de formar parte del pueblo y aunque a veces te olvide, aunque a veces te confundas, Él va a poder levantarte si estás caído y darte el lugar para que puedas encontrarte con ese Dios vivo, el cual predicamos. Dios le bendiga.